Buenos días. Voy a hablar un poco a propósito de mis más recientes lecturas de Las partículas elementales de Michel Houellebecq. Tengo aquí su obra en otras lecturas que he hecho, sin embargo, pues las traigo casi que a modo más bien decorativo eh, para hablar de su segunda obra, que fue publicada en el 98 y se encuentra en este compilado de anagrama, que es Las partículas elementales de Michel Houellebecq. Claro, que va justo después de ese otro ejercicio también muy interesante y llamativo que fue ampliación del campo de batalla. Entonces, bueno, yo vengo de tratar de ser funcional frente a los videos cortos de la plataforma líder en videos cortos, que es TikTok. Sin embargo, necesitaba mayor tiempo para, no sé, dilucidar algunas de mis hipótesis, algunos de mis pensamientos, puesto que este autor ha representado mucho eso, replantearme cuestiones, aterrizar conceptos, evaluar situaciones, especialmente pues evaluar fenómenos sociales que competen hoy en día, por más de que Houellebecq sea de una generación mucho más anterior a la mía. Eh, Siento que en su análisis él dilucidó un mundo que a todas luces sigue presente y se ha intensificado en su malestar a día de hoy. En Houellebecq se encuentra, si uno hace una lectura crítica, una lectura de lo que subyace al texto y remueve un poco esa arena o polvillo superficial que es el morbo, la sátira, la ironía llevada a los excesos en el mundo de lo sexual, en el mundo, porque pues bueno, Michel, para quienes lo conozcan, es evidentemente retratado en el mundo mediático como un polemista, como un provocador, como una persona que muestra una literatura que carece de filtro alguno, toca demasiados temas que pues son tabú en el mundo occidental, cuando menos, y mucho más en algunos otros lugares del mundo. Eh, Cuestionamientos acerca de sus posiciones políticas, cuestionamientos acerca de sus posiciones religiosas respecto de la mujer, respecto de la humanidad en general. Eh, y creo que esto nada más es una nube de tópicos que debería dejarse, si bien no ignorado, creo que hay algo mucho más fructífero y nutritivo en abordar esa faceta medio ensayista de Michel que atraviesa toda su ficción, toda su novela. Yo he sido lector de al menos lo que es ampliación del campo de batalla, de sumisión y de serotonina, junto pues a la que vengo a hablar hoy, que es las partículas elementales. Y realmente sí necesitaba un espacio de, de mayor longitud para explayar mejor mis ideas, sí, mis pensamientos. Entonces, primero como que ubicar un poco en el contexto a Michel. Michel es hijo de esa generación ya afamada llamada la del Mayo del 68, que va a ser muy importante transversalmente en esa novela de las partículas elementales. Esa generación que a través del marxismo cultural, de las revoluciones culturales, por medio de lo que se llamó el fenómeno de los hippie, pretendía o tenía algunas intenciones revolucionarias frente a la religión, incluso frente a la política,
empieza como que este desmonte de los grandes relatos por parte de los científicos sociales del momento. Empieza a caerse el relato de ser un nacionalista, el relato de ser religioso, es decir, esta ideología judeocristiana. Se cae el relato también de las grandes potencias económicas y los funcionamientos del sistema económico, más que nada por uno que aboga por libre mercado. Empiezan esas semillas de neoliberalismo a presentarse lentamente, paulatinamente. Y otro de ellos, así como para cerrar este listado, sería el gran relato de un mundo obrero, colectivo, que lleva inmediatamente a una atomización, que, bueno, las partículas elementales es una traducción literal del francés. Sin embargo, me pareció que el ejercicio de traducción del nombre de la novela al inglés pasa a ser atomized, atomizado. Y aquí es donde uno empieza a ver ese texto que no es que de nuevo sea no evidente para el lector, pero siento que cuando uno supera esa bruma de polémica, eh, hay mucho material jugoso por el cual hablar y hacer este tipo de videos, digamos. Y es esta idiosincrasia sí, degenerativa, que es la del hiperindividualismo, la de que a partir de las libertades individuales y que son fructíferas en sí mismas a través de las ideologías y de los estudios de los científicos sociales de esta generación y de generaciones posteriores, lo que vendría a llamarse posmodernismo en algún sentido, del cual pues no directamente hacen parte, pero la novela los menciona grandes pensadores como Foucault, Derrida, Lacan. Se parte de uno desmonta los grandes relatos, los grandes conceptos, especialmente en un mundo de posguerra y en un mundo de guerra fría. ¿Y qué queda? Queda la nada. Queda un vacío enorme que ellos no, pues si bien no era su intención, supongo, en ningún momento dejar al hombre, a la humanidad parada en ese lugar, queda una nada que moral, política y económica y socialmente y culturalmente afecta a las dimensiones emocionales de la generación que viene inmediatamente después. Los personajes de esta novela, solo como para dar un poco de contexto, son dos hermanastros que de alguna manera uno podría ubicarlos en polos opuestos, sin embargo sería un ejercicio erróneo. Por una parte está Michel, que es un hombre casi que uno podría decir asexuado, un hombre brillante, un biólogo con una carrera científica de investigador excepcional, muy interesado, gracias a sus habilidades, pues ha podido frecuentar estudios o más que estudios, sino centros de investigación de alto nivel, de alto calibre. Y este hombre enfoca sus estudios de biología molecular, biología en el sector genético, para desarrollar alguna idea de lo que en el libro se denomina una revolución metafísica, que es la de aceptar que la humanidad a estas alturas del partido ya no tiene como mucho arreglo, y lo que resulta interesante o llamativo para el mundo científico es la faceta autorreproductiva del ser humano, es decir, también la eliminación del rol reproductivo dentro de nuestra especie y aceptar que
a través de fórmulas sintéticas de laboratorio se puede obtener una mejor humanidad, un reemplazo de lo que nosotros conocemos como humanidad, abogando a ciertas pues ideas quizá eugenésicas, pero que de alguna manera llegan a tener sentido por más loco que suene. Siempre mirándolo con pinzas, evidentemente. Y por otra parte está Bruno, el otro hermano, que es una persona que se dedica casi que infructuosamente y de una manera un poco amateur a la literatura, con algunos escritos que rozan en lo ridículo, que sin embargo es llamativo, a través de la defensa de los valores judio-cristianos o comentarios acerca de Juan Pablo II, entre otros. Entonces, este hombre es quizá el germen de toda la faceta mórbida de Houellebecq en las partículas elementales, puesto que es aquí cuando se manifiesta un hombre que, por más de que tenga un deseo permanentemente reprimido de lo sexual y está en búsqueda de suplir sus necesidades sexuales, nunca está satisfecho. Huelga decir que también tuvo un pasado en una infancia llena de matoneo, llena de cosas miserables y reprochables de sus pares, amigos y compañeros, bueno, amigos sobre la palabra. Y ¿qué se forma en estos dos personajes o que es transversal también a la novela de todos los personajes que se cruzan? Es este desgarro generacional, por eso lo comenté, de ser una sociedad que tiene una plétora de deseos por cumplir, tiene lo que llama una selección cuasi infinita de libertades, de elecciones más que libertades, y aún así eso no logra ser suficiente para ninguno de ellos. Ellos se cruzan con estos personajes de esa generación del 68 que abogaban por unos ideales completamente idílicos y utópicos, y más bien en su degeneración con el tiempo se dan cuenta de que nada más se han dedicado a la búsqueda de rentas a través de campamentos para la liberación espiritual, digamos. Entonces se asiste a diferentes eventos tipo, yo qué sé, la danza africana, el yoga, la pintar acuarelas, con gente que está totalmente desprendida de un sentido de mundo y creen que a través de estas actividades están mejorándose a sí mismos. Sin embargo, cuando interactúan con otros personajes, realmente son personas completamente rotas y devastadas. Porque, pues claro, si aterrizamos a las partículas elementales únicamente en sus dos personajes principales, perdón, esta soledad, esta ansiedad, esta nada que es quedarse acostado y no moverse, porque ¿cuál es el propósito? Está el del abandono del trabajo, está el de nuevo, lo de la satisfacción de los deseos, aún más punitivos y polémicos, con palabras que no mencionaré en este video para no tener problemas, pero son palabras fuertes en el sentido del tabú. Eh, Sin embargo, no quisiera quedarme en ese mundo mórbido, literal, textual, y tampoco quisiera como que finalizar este video sin dos grandes conclusiones, o tres grandes conclusiones, diría yo, de su lectura, de esta lectura, de este libro. Y es la que sigue, digamos, para finalizar un poco esta reseña,
es el final del libro. Nos muestra que durante todo este tiempo casi que estuvimos leyendo el relato de uno de estos hombres, de esta humanidad mejorada, porque no son, o no se reconocen como hombres, no se sabe cómo se reconocen ellos mismos, pero casi que piensan que en nuestras palabras de humanidad actual, ellos serían una especie de dioses que viven en la felicidad, que ya no se preocupan por los grandes temas que son la búsqueda de la belleza y la verdad, que son a su vez los grandes motivantes de conflictos violentos, sumamente tortuosos, y que pues es el resultado de la investigación de Michel, el personaje investigador, quien logra llevarlos a eso décadas después de su muerte. Él es el que imprime el estado del arte, por así decir. Ahora, una segunda conclusión, que eso me parece igual. Bueno, sí, trabajemos un poco la primera conclusión y es, claro, aquí ya estamos en un relato he escuchado a algunos otros reseñadores, lectores, que hablan de que Houellebecq aquí ya como que transmuta su relato y se vuelve medio ciencia ficción. Creo que él es una persona muy fan de esto en todos sus libros, digamos, no solamente hacer una lectura contemporánea de su época, sino de tirar algunos rasgos hipotéticos de lo que podría llegar a pasar años después de lo que ocurre en sus años. Es decir, pues claro, esto está ambientado en medio de los 80s, 90s, y es lo que ocurre en esto de el reemplazo de la humanidad, el gran reemplazo, se podría decir así, es cerca de los 2000, 40 años después, yo que sé, 50 años después, no tengo claro el número. Y aquí pues hay algo que toca fibras emocionales y sensibles, diría yo, y es qué tan pesimista o realista, como les gusta decirse a algunos, tendría que ser una persona que propone hipótesis que realmente la humanidad está tan agobiada y dañada, tan, sí, malherida, miserable, que tras milenios de convivencia de algún tipo entre diferentes pueblos y sociedades, la única propuesta sea eliminar ese conflicto, ese roce, esa fricción a través de la modificación genética. Eh, que pues, claro, este libro es de los 90, pero hoy en día esos tópicos están mucho más avanzados. Eh, Son tópicos que de igual manera son muy especializados y a veces solo entiende el mundo investigador de ciencias naturales y sus respectivas consecuencias, que no son pocas. Pero es un relato de un hombre que entiende que ya no hay un asidero. Y creo que de eso se tratan sus novelas. O sea, no vine aquí a traer nada más los libros para mostrar que los tengo, que existen. Eh, Sino que yo creo que esto se conecta muy bien con lo que 15 años, más o menos, 16 años, 17 años después se publicaría en Sumisión. En Sumisión, ese hartazgo por el mundo occidental que acepta en sí misma como sociedad la religión musulmana del Islam, aun cuando era el mundo contradictorio o el mundo no deseable, simplemente porque ya no hay más, ya no hay más asidero. Es decir, en este medio ciencia ficción, como dicen, existe ese reemplazo genético. En Sumisión pues no está ese reemplazo genético, sino está el reemplazo religioso, se podría decir. Son dos ideas que podría uno tomar de la mano, que son interesantes de pensar y de ponerse uno a dialogar. Realmente, ¿a qué nos ha llevado esta hiperindividualización o de qué manera podemos no tirar para atrás, no mirar tampoco en retrospectiva, pero tratar de confirmar que es posible un mundo de lazos colectivos o de tejido social fuerte? Esa sería como que mi primera conclusión y diría que es como que la lectura subyacente de Houellebecq
que más allá de pues, los tópicos que he dicho que son bastante escabrosos en su lectura, pues resultan eh, llamativos cuando uno los deja a un lado, como un polvillo, como un pelaje muy superficial y va al grano. La segunda lectura que quería hacer, o conclusión más bien, es que he estado leyendo bastante a Georges Perec, una persona que es contemporánea a esa generación que vuelve crítica del 68. Sin embargo, él no militó, él no hizo parte de todos estos conglomerados y colectivos de revolución cultural en las ciencias sociales o en las humanidades, sino que se tomó el trabajo de ser una persona que se ajustó a una literatura experimental didáctica sublime, una cosa, unos ejercicios bellísimos. Pero más allá de eso, en su libro, que es la primera novela que él publica, que se llama Las cosas en español, por lo menos, Perec nos muestra a esa sociedad que sería la que de alguna manera pariera a la generación de Welbeck. Y es una generación ansiosa de probar las mieles de esta nueva libertad adquirida del consumo, de las necesidades eh, autoimpuestas, del, no sé cómo decirlo, del ascenso social que implica la adquisición o materialización de un nivel económico importante, puesto que estamos de nuevo ubicados en la misma Francia, en donde la clase media es casi que aniquilada para completar los proyectos socioeconómicos de los líderes de ese momento. Entonces, eh, me gustó este ejercicio de conectar a una sociedad que veía un mundo de oportunidades a través de esta nueva liberación, no solamente la liberación económica, sino también la liberación sexual, la liberación eh, religiosa y política, pero que salió mal. ¿Sí? El experimento, o más bien lo que constatamos con Welbeck, es las consecuencias de esa liberalización del universo occidental, por lo menos, son desastrosas, puesto que dejan al hombre sin esos grandes relatos, eh, repleto de necesidades autoadquiridas, por así decir, y que nunca va a poder satisfacer, valga la redundancia, satisfactoriamente. ¿Sí? Nos encontramos en un mundo de un hombre, como está de nuevo bien traducido al inglés, atomizado, un hombre que es dejado a la nada, que ya no tiene a qué aferrarse. Sé que mencioné en algún punto una tercera conclusión, pero ciertamente no creo que sea relevante ya habiendo mencionado estas otras dos. Entonces, más bien, mi tercera conclusión es: lean a Michel, háganse ese enorme favor, pero leanlo con pinzas, leanlo sin que esto represente, porque pues bueno, Michel también está aquí detallando personajes que tienen unas conductas bastante polémicas, y aquí no tiene que haber lugar para la identificación o exacerbación de esas actividades, todo lo contrario. Creo que Michel refleja aquí la decadencia en todas sus facetas, y eso es como que de alguna manera la enseñanza, porque pues bueno, suena patético realmente decir que Michel hubiese dejado una moraleja al final, pero animémonos a quitar ese texto literal sin descartarlo, por supuesto, entendámoslo, pero entendámoslo con ese aspecto ensayístico que él está manejando y entendámoslo en su contexto, en un contexto en el que para mí las humanidades, llamándolo más bien la literatura, en su momento siempre estuvo casi que en contra, hubo una actitud reaccionaria frente a los procesos filosóficos, sociológicos, antropológicos que se cosían en las universidades y en las protestas de la época. Entonces, hay mucho material aquí. Welbeck es fascinante en la manera en cómo
ya en una faceta lectora más superficial, lo mantiene uno enganchado a una historia. Es decir, aquí uno puede estar leyendo cosas completamente, de nuevo, reprochables, pero es fascinante cómo uno queda enganchado a eso, cómo a uno le interesa leerse auténticas parrafadas de biología y de genética y de metafísica, porque también tiene ahí unas cuestiones filosóficas importantes. Eso es tener talento, eso es tener buena pluma. Y solo por eso quería hablar muy someramente. Espero yo que este video no sea muy largo para la gente. De una invitación a que lean Las partículas elementales, eh, de Michel Houellebecq, publicada en el 98, traducido por Anagrama al español. Seguramente leerlo en francés debe ser otra experiencia interesante. Y espero, digamos, en el futuro hablar de mis otras lecturas del mismo autor y traerles algún tipo de mis pensamientos o análisis que aquí puedo explayar mucho más que en esa faceta de videos cortos que tuve en algún tiempo. Espero también se haya escuchado bien. Este es el primer video de este canal, entonces pues bueno, estoy haciendo como que todas estas listas de avisos y disclaimers eh, que pues pueden resultar prescindibles para el público. Entonces, por favor, lean a Michel Houellebecq. Es una lectura satisfactoria. Y eso sería todo. Hasta luego.